Bueno, la cosa es que antes estaba completamente obsesionada con la idea de casarme con un militar. Estaba totalmente obsesionada con eso. Entonces tuve una segunda oportunidad en la vida, despertando de nuevo con 20 y tantos años. Y pensé, no voy a volver a pasar por eso. Esta vez, decidí que mi hermana Clara podía quedarse con todo ese drama. Iba a asegurarme de que Mark, el soldado, fuera feliz con ella esta vez. Yo fui quien los ayudó a estar juntos. Le di a Clara el vestido de novia. Le puse el anillo de compromiso. Era su Celestina ideal, organizándoles todas sus citas. Él se llevó a Clara a la capital, y yo, sin pensarlo dos veces, me dirigí a la bulliciosa ciudad de Sunaven para estudiar. Verás, en mi vida anterior tenía 50 y tantos años, era anciana, y Mark y mi propio hijo prácticamente me rogaban que me divorciara, también para que él por fin pudiera estar con Clara, su supuesto verdadero destino. ¿En serio? Así que sí, este renacimiento se trataba de volar sola, de alcanzar el éxito y de dejar atrás todas esas tonterías románticas. Solo rellénala y entrégala, dijo Mark, golpeando el escritorio con impaciencia. Estaba que echaba humo por las ganas de irse. Me quedé mirando la solicitud de matrimonio, mis dedos recorriendo los bordes irregulares del papel. Tenía la cabeza en todas partes. En mi vida anterior, había garabateado mi nombre en ese formulario como si fuera un contrato sagrado. Luego casi arrastré a Mark, toda emocionada, a comprar dulces para la boda. ¿Y qué saqué de mi entusiasmo? Un sermón. Porque claro, tenía que volver corriendo a prepararle a Clara, que casualmente tenía la regla, un poco de agua con azúcar moreno. Todo un clásico. Murmuré, sí, ya lo entiendo. Levanté la vista. Parecía tan impaciente mirando constantemente su reloj. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando ver sus antebrazos. Recordé que a Clara le encantaba ese estilo, decía que le daba un aspecto limpio y fresco. Si estás ocupado, adelante, dije, intentando sonar despreocupada y reprimiendo la amargura. Lo enviaré cuando termine. Pareció aliviado, y su voz se suavizó un poco. No te preocupes, como nos vamos a casar, me haré responsable de ti, dijo como si le hiciera un gran favor. Pero ya no deberías tenerle envidia a Clara. Si los demás se enteran, dañará su reputación. Yo simplemente me quedé callada. Se lo había explicado 1.000.000 de veces, pero para él, yo siempre era la hermana mayor celosa y mezquina, incapaz de lidiar con su dulce y frágil hermano menor. No dijo nada más, simplemente se marchó apresuradamente. Respiré hondo intentando calmar la tormenta que sentía en mi interior, pero mi mente seguía dándole vueltas a todo como un disco rayado. La noche de nuestra boda, inventó una excusa diciendo que Clara estaba enferma y no volvió a casa. En los viajes del ejército solo llevaba a Clara, alegando que nunca había estado en el Capitolio. Incluso cuando nació nuestro hijo, Mark no estuvo presente, demasiado ocupado consolando a una Clara divorciada. Y justo antes de morir, nuestro hijo me susurró al oído, «Mamá, divórciate de papá. No eres nada comparada con la tía Clara. Papá ha sufrido muchísimo quedándose contigo todos estos años. Déjenlo ir». Me limité a mirar a mi esposo, distante e indiferente, junto a su lecho de muerte y guardé silencio. Supongo que ese silencio fue suficiente para que él decidiera morir. Me mordí el labio con fuerza hasta que sentí el sabor de la sangre. Luego lo solté lentamente. No, esta vez no. No iba a cometer ese error otra vez. Tomé la pluma y lenta y deliberadamente escribí un nombre en la línea del solicitante. Clara. Mark, la quieres muchísimo. Quédatela. Le entregué el formulario cumplimentado al empleado, cogí el certificado de matrimonio y salí. Sinceramente no estaba triste. Me sentía libre. Era como si me hubieran quitado un peso de encima. En mi vida pasada, después de que nuestros padres murieran en el trabajo, Clara y yo fuimos adoptadas por la familia Miller. Clara era encantadora, siempre dulce y sonriente, así que los Miller la trataban mejor que a su propia hija. La señora Miller llevaba años planeando casar a Clara con Mark. Pero Clara, con un simple «no quiero competir con mi hermana», logró que Mark se casara conmigo. La verdad, solo quería mantenerlo a su merced.
En aquel entonces Mark era solo un comandante de compañía. Ella esperaba algo mejor. Fui a la universidad, me encargué de todos los preparativos para empezar las clases, investigué los gastos de manutención, todo lo necesario. Luego, sintiéndome bastante bien, volví a casa de la familia de Mark. En cuanto entré, oí la voz de Clara, tan juguetona. Mark, si volvieras conmigo en vez de con tu hermana, ¿se enfadaría? No pasa nada, dijo Mark. Puedo ir a verla cuando quiera, pero cada vez que vienes, te pones muy cariñoso con ella. Me preocupa que estés sola en casa. Clara soltó una risita y fingiendo tristeza, preguntó, «Después de que tú y mi hermana se casen, ¿seguirás siendo bueno conmigo?» «Por supuesto», respondió Mark con firmeza y seriedad. «¿Con quién más podría ser bueno si no contigo? Si tu hermana te trata mal, me divorcio de ella». Apreté el puño con tanta fuerza que casi lo pierdo. Así que incluso en esta nueva vida, oír a mi marido decir esas tonterías todavía me dolía. Respiré hondo, me tranquilicé y entré como si nada hubiera pasado. Mark salió de la habitación de Clara, con un semblante algo incómodo. Yo solo vi que Clara no se sentía bien, así que entré a ver cómo estaba. Solo murmuré algo y me di la vuelta para ir a mi habitación. En mi vida pasada había discutido con él, le había gritado incontables veces por su confusión con ellos. Esta vez simplemente no tenía fuerzas. Él me detuvo. «Anna, ¿qué parece si compramos dulces de boda y se los damos a las esposas y a los empleados?» Lo miré sorprendida. Entonces lo comprendí. Probablemente intentaba compensarme, ya que no había armado ningún escándalo. «No hace falta, estas formalidades son innecesarias». Se quedó atónito un instante, probablemente sin poder creer que hubiera rechazado la idea. «¿Es porque te molesta que Mark me cuide?» Clara salió con una expresión de indignación e inocencia. Llevaba puesto el traje de lino, el que había comprado expresamente para las fotos de nuestra boda. Era lo que se llevaba en los años 50. Había ahorrado durante medio año para comprarlo en mi vida anterior, pero nunca me había atrevido a ponérmelo. Al verme mirarla, Clara explicó rápidamente, «Vi este conjunto en tu cama hoy y me gustó, así que quise probármelo. Se me olvidó quitármelo». Bajó la cabeza jugueteando con los dedos como una niña pillada haciendo algo malo. Mark instintivamente empezó a decir, «Anna, no lo hagas». Lo interrumpí con voz tranquila, «Te queda bien, así que puedes quedártelo». De todos modos, nunca me lo puse. Aún podía percibir el tenue olor a sangre y sudor en aquel traje, el recuerdo de correr a casa llorando en mitad de la noche. Me daba asco incluso ahora. Ambos me miraban sorprendidos. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Saqué mi carpeta. Dentro estaba mi carta de aceptación. Universidad San Javen. Siempre me había encantado el sur, y el programa de finanzas allí era exactamente lo que quería. En mi vida anterior, había renunciado a mis estudios por Mark, feliz de quedarme en casa y ser la ama de casa perfecta. Esta vez, tenía la suerte de poder vivir para mí misma. Miré el calendario. Solo me quedaban 10 días para poder irme de allí. El tiempo apremiaba, pero tenía que aprovechar cada segundo. Unos golpes en la puerta interrumpieron mis pensamientos. La abrí molesta. Era Mark con un tazón de fideos en la mano. Su voz era suave. «Debes tener hambre. Te preparé unos fideos». Por un instante sentí una extraña nostalgia. En mi vida anterior, era frío y distante o muy brusco. A este Mark tan cariñoso y atento, hacía siglos que no lo veía. «No, gracias, comí fuera». «Imposible», dijo. «Siempre has sido demasiado tacaña para gastar dinero». Sus palabras hirieron. Antes era muy ahorrativa, guardaba hasta el último centavo y gastaba casi todo mi sueldo de medio tiempo en él comprándole cosas. Pero ahora, a punto de empezar la universidad, tenía muchos más gastos en los que pensar. Tenía que contar hasta el último centavo. Lo miré con voz tranquila. «Recuerdo que hace unos días te di 50 yuanes para comprar cosas para la boda. Parece que no compraste nada. Por favor, devuélvemelo». Se quedó paralizado, luego explicó con torpeza, «Ese dinero lo usé para comprarle a Clara unos zapatitos de piel».
No pude evitar sonreír con desdén. Era tan absurdo. Siempre la misma historia. Bueno, no importa. Me voy a la cama, dije cerrando la puerta. Te daré el dinero mañana, añadió con un dejo de irritación en la voz. Estamos casados. ¿De verdad necesitas ser tan calculador? No pude evitar resoplar. Así que está bien que gastes el dinero que tanto me ha costado ganar en otra persona, ¿y ni siquiera puedo quejarme? Sabía que se equivocaba, pero aún así murmuró, irrazonable. Dejé de discutir y di un portazo. Los días siguientes vendí algunas de las cosas viejas que tenía por casa, esos recuerdos de mi vida anterior, llenos de memoria. Ahora, viéndolos, no eran más que baratijas. Lo empaqué todo y se lo vendí a un chatarrero por algo de dinero. Por la tarde todavía estaba empacando cuando apareció Mark con 50 yuanes. Habló con rigidez. Aquí tiene su dinero. Tomé el dinero y asentí. Gracias. Me miró con una expresión compleja, la vista se desvió hacia la maleta que estaba preparando. Tenía pensado que Clara me acompañara primero a la capital con el ejército. No hace falta que sigas haciendo la maleta. No dejé de empacar y asentí. Parecía algo incómodo con mi actitud, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué te pasa últimamente? Pareces otra persona. Volví la cabeza, impaciente. No quería meterme en eso. Aunque Mark no me amaba, si se enteraba de que el nombre de Clara figuraba en la solicitud de matrimonio, tal vez renovaría nuestro matrimonio por ella. No tenía ninguna intención de volver a involucrarme con ese par de sinvergüenzas. No es nada. Solo quiero empacar mis cosas, dije. Cuando vayas a la capital, volveré al campo, suspiró aliviado. No es que no quiera que vengas conmigo. Es solo que Clara nunca ha estado en la capital y quiere conocerla. Iré a buscarte dentro de unos meses. Asentí distraídamente. En mi vida pasada, nunca vino a buscarme durante 8 años. No fue hasta que Clara se casó con un comandante de división de alto rango que finalmente, harto de la situación, me llevó a la capital. Parecía incómodo conmigo, ya que solía hablar sin parar cuando estábamos a solas. Ahora apenas hablaba, y él se estaba impacientando. Siempre has querido hacerte fotos de boda, ¿verdad? Vayamos al estudio fotográfico mañana. Eso no me vendría bien. Mañana tengo pensado comprar material para la universidad. Justo cuando pensaba en una excusa, Clara entró y se acurrucó en el brazo de Mark. Mark, ¿qué estudio fotográfico? Yo también quiero fotos. Mark sonrió y le despeinó el cabello a Clara. De acuerdo, vamos mañana. Ustedes dos vayan primero. Tengo cosas que hacer mañana, dije. Mark frunció el ceño. ¿Qué podría ser más importante que tomar fotos de la boda? Adelante, toma las fotos. Luego te acompañaré a comprar cosas. Su tono era firme, como si ya estuviera decidido. Clara hizo un puchero. No vas por mi culpa. No quise discutir, así que asentí y acepté ir temprano a la mañana siguiente. Oí a Mark en la habitación de Clara, intentando convencerla de que se levantara. Los números rojos brillantes del calendario me recordaron que solo quedaban 4 días. En 4 días por fin sería libre. Justo cuando empezaba a impacientarme, salieron poco a poco. Mark, siempre tan caballero, había preparado agua caliente y estaba lavando personalmente la cara de Clara. No podía creer lo ciega que había sido en mi vida anterior, pensando que si me casaba con él, me trataría así. Estaba absorta en mis pensamientos cuando Mark se acercó con torpeza, sosteniendo un anillo. El vecino dijo que ahora está de moda usar anillos de boda. Te compré uno. No lo tomé. En mi vida pasada no existía ningún anillo. En cuanto Clara lo vio, hizo un puchero. Es tan bonito. Yo también quiero uno. Lo ofrecí generosamente. Puedes quedártelo. El rostro de Mark se ensombreció de inmediato. Deja de bromear. Este es nuestro anillo de bodas. Clara tomó el anillo, se lo puso en el dedo y lo agitó frente a Mark. Mark, ¿me queda bien? Mark miró a Clara con ojos llenos de cariño y sonrió bobalicónmente asintiendo.
Luego se volvió hacia mí con un dejo de culpa y susurró, que compraré uno la próxima vez. Asentí con indiferencia. Ya había oído sus promesas antes. Nunca las guardó. En el estudio fotográfico Clara tomó la primera tanda de fotos, incluyendo varias de pareja. Cuando me tocó el turno con Mark, el fotógrafo levantó la cámara y luego la bajó torpemente. Lo siento, se acabó el rollo, dijo. Por dentro me sentí aliviada, pero mantuve una expresión neutral. Ah, no hay problema, respondí. Después de irnos, Mark sacó un billete de tren y me lo dio. Un asiento para el Capitolio, dentro de 4 días. No quería dejarte atrás, dijo. Me instalaré primero y te esperaré en el Capitolio. Se tarda 3 días y 3 noches en llegar al Capitolio desde aquí, y no entiendo cómo pensaba que lo lograría. Además, solo hay una plaza para cónyuge de militar. ¿Dónde quería que me alojara? Pero preguntar ahora no daría una respuesta satisfactoria. Cuando acepté el billete, Mark se relajó visiblemente. No te preocupes, aunque no te alojes en el complejo militar, sigues siendo mi única esposa, dijo. Te trataré bien. Considero a Clara como una hermana. Me he vuelto un poco más amable. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo oía hablar con tanta dulzura? De repente un camión dobló la esquina a toda velocidad, directo hacia nosotros. Mark tomó a Clara en brazos y lo esquivó. En el caos me empujaron. Me quedé paralizada, incapaz de moverme mientras el coche se abalanzaba sobre mí. En el último segundo dio un volantazo, me golpeó y me arrastró. Un dolor agudo me invadió. Me sentía mareada, con un sudor frío que me perlaba la frente. El conductor salió de un salto, tartamudeando. Señorita, ¿se encuentra bien? Se congregó una multitud que señalaba y murmuraba. Mi mirada los atravesó y se detuvo en Mark. Estaba consolando a Clara, completamente ajeno a lo que me había sucedido. O tal vez sí lo notó y simplemente no le importó. Sonreí con amargura. El último resquicio de duda en mi corazón se desvaneció. Así que a esto se refería con «te trataré bien en el futuro». El conductor me llevó al hospital. Tras varias pruebas, dijeron que solo eran heridas superficiales y un pequeño desplazamiento interno. Tumbado en la cama del hospital, me dolía todo el cuerpo, pero mi mente estaba extrañamente tranquila. Esa misma noche, Mark entró con aspecto agotado. Al verme despierta, se puso nervioso. «Anna, ¿cómo te encuentras?» «Mejor». Lo miré con frialdad, pero no dije nada. Se frotó las manos, incómodo, y empezó a explicar. Clara estaba un poco asustada, y yo estuve con ella todo el tiempo, así que bajo mi mirada, guardó un silencio incómodo. Anna, escúchame. La situación era urgente. Clara estaba más cerca de mí, así que instintivamente. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. No sabía que te iban a golpear. Lo interrumpí. ¿Vas a la capital? Dudó. Mañana. De acuerdo. Necesito descansar. Puedes irte ya. Cerré los ojos, indicando que quería estar sola. Mark pareció querer decir algo más, pero finalmente se marchó al percibir mi incomodidad. Al día siguiente llegó la señora Miller. Trajo un termo y una gran sonrisa. Anna, Mark me pidió que viniera a cuidarte. ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor, gracias, mamá. Mientras me servía la sopa, no paraba de hablar. Mark, ese chico es tan descuidado. Me pregunto si podrá cuidar bien de Clara. Se detuvo a mitad de la frase, como si de repente se diera cuenta de algo, y guardó un incómodo silencio. Mamá, en realidad, fue Clara quien se casó con Mark. La señora Miller se quedó helada. Tras una larga pausa, finalmente reaccionó. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Incluí el nombre de Clara en la solicitud de matrimonio. La señora Miller se quedó atónita al principio, y luego su rostro se iluminó de alegría. Anna, eres una niña tan buena. Sabía que eras la más sensata. Me agarró la mano con entusiasmo. Anna, gracias. Gracias por hacer lo posible para ellos. Sonreí levemente, pero no dije nada. Capítulo 5, continuación.
¿Intenciones sinceras, ayudarte? No me ayudaba a mí misma. Siempre sintió predilección por Clara, incluso en su vida pasada. Por mucho que intenté ser una buena nuera, ella le dejó toda su herencia a Clara. Mamá, no le cuentes esto a Mark ni a Clara todavía, dije. La señora Miller sonrió de oreja a oreja. De acuerdo, de acuerdo. Mamá lo entiende. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro? En unos días me iré, dije sin revelar mi destino. La señora Miller quería preguntar más, su mente claramente daba vueltas al drama de su matrimonio. Cerré los ojos, fingiendo dormirme. El día que me dieron el alta, no se lo conté a nadie. Antes de irme le escribí una carta a Mark. Mark, para cuando leas esto, ya estaré en un tren rumbo al sur. Sé que siempre has amado a Clara, y estoy permitiendo que estén juntos. Nuestro destino ha terminado. Les deseo mucha felicidad a ambos. Sellé la carta junto con el billete de tren a Pekín y nuestro certificado de matrimonio original, el que tenía el nombre de Clara, y se la envié por correo a la capital. Arrastré mi maleta hasta la estación de tren. El aire en Sunaven era húmedo y cálido, y al estar frente al campus universitario, me sentí aturdido. Al cruzar las puertas del campus, sentí que comenzaba una nueva vida. Durante el día me sentaba en clase absorbiendo conocimientos. Por la noche trabajaba en un pequeño restaurante sirviendo comida, lavando platos, con todo el cuerpo dolorido por el cansancio. Pero ese cansancio me hacía sentir conectada a la tierra. Un mes después, ya me había adaptado bastante bien a esta vida ajetreada pero plena. Entonces, un día, vi a Mark abajo en la residencia. Anna, ¿por qué hiciste esto?, me preguntó. ¿Por qué pusiste el nombre de Clara en la solicitud de matrimonio? ¿Por qué no fuiste a la capital? Su voz denotaba ira y confusión. Lo miré con frialdad. No quiero vivir con el marido de otra persona en mi corazón. Es repugnante e insoportable. Me miró fijamente con incredulidad reflejada en su rostro. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Antes no eras así. Me di la vuelta con el estómago revuelto y la náusea creciendo. No quería mirarlo ni un segundo más. Mark, solo quiero concentrarme en mis estudios y empezar una nueva vida. Clara es la que siempre has querido, ¿verdad? Deberían quererse mucho. Por favor, no me molestes más. Se pasó las manos por el pelo con rabia. ¿Qué tonterías dices? Siempre he tratado a Clara como a una hermana. Dije con desdén. ¿Qué clase de hermanos se abrazan y se roban besos? Una vez lo sorprendí besando a Clara mientras dormía, esa mirada tierna en su rostro. Jamás la olvidaré. Su rostro se ensombreció de vergüenza, pero luego se enfureció. Anna, deja de decir tonterías. Clara y yo somos completamente inocentes. Ese amor fraternal del que hablas me da asco. Déjame ir y déjate ir tú también. Su rostro se ensombreció, pero no supo qué decir. Recordaba cuando llegué a casa de los Miller de niña, el miedo a depender de otros me paralizaba, impidiéndome incluso comer hasta saciarme. Una noche me escapé al jardín a comer unas hojas y Mark me pilló. Me dio su parte de la merienda y me consoló. Anna, no tengas miedo. Te protegeré de ahora en adelante. Aquella calidez de entonces fue lo que me hizo enamorarme poco a poco de él. Por eso en mi vida pasada, aunque sabía que Mark no me amaba al principio, acepté casarme con él. En los días siguientes, Mark siguió merodeando por la escuela. Lo evité deliberadamente, pues no quería involucrarme más en la relación. Pero no esperaba que fuera a hablar con el director y exigiera mi expulsión. Cuando me llamaron a la oficina del director, Mark estaba sentado muy rígido. Estaba furioso. Mark, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Por qué pides que me expulsen? Quiero que vuelvas conmigo. Se levantó, caminó hacia mí y extendió la mano para tomar la mía. Retrocedí rápidamente, evitando su contacto. Vuelve y sigue viendo cómo tú y Clara se dan mimos. Su expresión se congeló y luego replicó con enfado, Anna, no seas ridícula. Seguimos casados. ¿Cómo puedes huir al sur y alejarte de mí así? Casi no pude contener la risa ante su descaro. Mark, tu esposa se llama Clara.
Su nombre figura en el certificado de matrimonio. Y la persona en la que estás pensando también es ella. Su rostro se ensombreció apretando los dientes. Eso fue un error. Los errores deben corregirse. Mi comportamiento pasado te hizo malinterpretarme. No volveré a actuar así. Se me cayó el alma a los pies. Esas palabras tan familiares, las había dicho también en mi vida anterior. ¿Y qué pasó? Volvió a ser tan cariñoso con Clara. Me dirigí al director y le hablé con seriedad. Director, de verdad quiero seguir estudiando aquí. Por favor, no me expulse. El director me miró, luego miró a Mark y tras una breve pausa, dijo, señor Miller, dado que usted no tiene ninguna relación con Anna, no está autorizado a gestionar su expulsión. Por fin suspiré aliviado. Mark quiso decir algo pero el director lo interrumpió. Señor Miller, si no hay nada más que necesite, por favor, retírese. Tengo trabajo que hacer. Al día siguiente, mientras Mark seguía atormentándome, me sentía agotado y mis estudios se resintieron. Lo que complicó aún más las cosas fue la aparición de Clara. Mark, por favor, volvamos y divorciémonos. No quiero esto. No quiero robarle el marido a mi hermana. Yo soy mala persona. Se aferró a la manga de Mark, llorando histéricamente. Mark, con el corazón encogido, la abrazó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Clara, no llores. No es tu culpa. Volveremos enseguida. Es culpa mía por hacerte sufrir. Clara, con cara de pena, fingió arrodillarse. Hermana, lo siento. Por favor, no te enfades con Mark. Sé que fue un malentendido entre Mark y yo. No te arrodilles. Es mi culpa que hayas sufrido. Volvamos ahora. Mientras decía esto, me fulminó con la mirada, con los ojos llenos de acusación. Se había congregado un grupo de estudiantes que cuchicheaban y señalaban. No pude soportar más aquella farsa, así que me di la vuelta y me fui. Si querían montar un espectáculo, que lo hicieran. Yo no iba a participar. Clara sin duda tenía influencia. Mark no regresó ese día. Me concentré en mis estudios y me uní al club de matemáticas de la escuela. Allí conocí a Leo. Era alto, delgado, llevaba gafas de montura negra y tenía una sonrisa radiante. Se le daban muy bien las matemáticas y a menudo me ayudaba, así que nos hicimos muy amigos. Justo cuando pensaba que las cosas por fin se estaban calmando, empezaron a llegar las cartas de Mark, una tras otra sin cesar. Anna, ¿sigues enfadada conmigo? Sé que me equivoqué. Vuelve, Anna. Clara está embarazada. Ese niño es mío. Sé que te cuesta aceptarlo, pero por favor créeme. Eres la única en mi corazón, Anna. Tu ira tiene un límite. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Rompí sus cartas en pedazos y las tiré a la basura. No entendía por qué pensaba que iba a cambiar de opinión. Tal vez simplemente era muy insensible. El olor a aceite y humo impregnaba el aire del restaurante de medio tiempo mientras limpiaba las mesas a toda prisa. Levanté la vista y vi a Leo sentado en un rincón. Me sonrió. Aparté la mirada rápidamente y seguí trabajando. Al terminar mi turno, seguía allí, con varios platos intactos delante. Ven a comer conmigo, dijo señalando el asiento de enfrente. Ya comí, intenté negarme, pero mi estómago me traicionó con un fuerte rugido. Él soltó una risita. No seas tímido. Siéntate. Incapaz de resistirme, me senté. Una olla de barro llena de sopa caliente burbujeaba, su calor disipando el frío. Me lancé a comer sin importarme mi imagen. Tranquilo. Nadie te va a robar la comida. A mitad de camino, sentí un picor en la nariz. Levanté la vista y vi a Leo sonriendo, sosteniendo un grano de arroz. ¿Tú también quieres comerte mi cara?, bromeó. Me sonrojé rápidamente y bajé la cabeza. Sabía que le gustaba. Sus ojos lo dejaban muy claro. Pero en ese momento, lo único que quería era concentrarme en los estudios. Todo lo demás podía esperar. Llegaron las vacaciones de invierno y la señora Miller me llamó, rogándome que volviera a casa para el año nuevo.
Al fin y al cabo, ellos me habían criado. No podía ser completamente insensible. Tras pensarlo bien, compré un billete y con una bolsa llena de regalos, regresé a East City. Nada más entrar, oí una voz aguda que gritaba, «Mark, ¿qué ocurre? Te digo que estoy embarazada de tu hijo. No voy a permitir que me maltraten». Me quedé paralizada. Era Clara con el vientre hinchado, gritándole a Mark. Mark estaba pálido, pero no se atrevió a replicar. Él solo podía intentar tranquilizarla. «Clara, cálmate. El médico dijo que no puedes emocionarte demasiado. Es malo para el bebé. Quiero ese abrigo. Cómpramelo ahora mismo». «Clara, te lo daré la próxima vez, ¿de acuerdo? La paga de este mes ya se acabó». Mark ayudó a Clara a sentarse con cuidado. «Eres un inútil. Sigues siendo solo teniente coronel, y ni siquiera le das el dinero a tu hermana». La expresión de Mark se ensombreció. «Clara, deja de decir tonterías. Ya he cortado todo contacto con ella». «¿Cortar todo contacto? ¿Crees que soy tonta? Le escribes de vez en cuando. ¿Crees que no me doy cuenta? No me tienes en tu corazón para nada. Solo piensas en ella». Clara lloraba y gritaba, golpeando con los puños el pecho de Mark. Mark, con expresión impaciente, dijo, «Ya te dije que no hice nada». Me quedé en la puerta, observando la escena, sintiendo solo absurdo y una leve risa. En mi vida pasada, él me ocultó su contacto con Clara. En esta vida, le ocultaba a Clara sus cartas. Al final, solo era un tipo que lo quería todo, nunca fue realmente leal. La señora Miller fue la primera en fijarse en mí. «Anna, has vuelto. Ven a hablar con Clara. Está cada vez más enfadada». Me agarró la mano con un tono casi suplicante. Retiré la mano y dije con indiferencia, «Estoy cansado. Voy a descansar a mi habitación». La señora Miller se quedó paralizada, pero no dijo nada. Se giró y siguió intentando convencer a Clara. Era tan distinta de la mujer autoritaria que recordaba. De vuelta en mi habitación, saqué el regalo de Año Nuevo que me había dado Leo, una bufanda roja de cachemir. Me lo puse alrededor del cuello, me miré en el espejo y sin darme cuenta, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esa noche llamaron a la puerta. Abrí y vi a Mark con aspecto demacrado e inquieto. «Anna, ¿podemos hablar?». Me hice a un lado para dejarlo entrar. Se frotó las manos, armándose de valor. «Anna, la esposa que siempre he querido eres tú. Te he estado esperando». Clara se está volviendo cada vez más irritable y está gastando dinero a lo loco. Yo no pude evitar reírme con desdén. ¿Esperándome? Mark, ¿de verdad te crees lo que dices? Me has estado esperando mientras dejabas que Clara se quedara embarazada de tu hijo. ¿Qué te crees que soy? Su rostro se puso rojo, sus ojos llenos de pánico. Anna, déjame explicarte. Lo interrumpí. No hay nada que explicar. Tú y Clara ya tenéis un hijo. ¿Qué más puedo decir? Les deseo una vida muy feliz y que su hijo llegue pronto. Se quedó callado unos segundos, como si recordara algo. Últimamente he tenido sueños en los que la mujer con la que me caso eres tú. Eres amable y virtuosa, siempre cuidando de mis padres en la vieja casa. Hizo una pausa, con un tono que denotaba dolor. Pero en el sueño mi corazón pertenece a Clara. Te descuidé, te lastimé. Soy un completo idiota. Y luego mi hijo y yo te presionábamos para que te divorciaras. Me quedé de piedra. De verdad que soñó con nuestras vidas pasadas. Se cubrió el rostro angustiado. Lamento cómo te traté entonces. Quiero compensártelo. Reprimiendo mi furia, hablé con frialdad. Si de verdad quieres compensarlo, vete a vivir tu vida con Clara. Deja de molestarme. Será mejor para las dos. Su mirada se apagó y en su voz se notaba cierta reticencia. Pero sigo pensando que deberías ser mi esposa. Mi paciencia se agotó. Mark, es hora de que te vayas. Estas no son las palabras que deberías estar diciendo, ni el lugar donde deberías estar. Se levantó abatido y salió con paso pesado.
Observé su espalda alejarse sin sentir nada. En ambas vidas, siempre había vacilado, deseándolos a ambas mujeres, codicioso. A la mañana siguiente empaqué mis cosas y llamé a la puerta de la señora Miller. Le entregué una tarjeta bancaria y le dije con calma, gracias por cuidarme todos estos años. En esta tarjeta tengo los ahorros que he conseguido. Considérelo mi forma de agradecerle su amabilidad. La señora se quedó paralizada, intentando negarse. Anna, de verdad que no es necesario. Tómalo, dije levantando mi equipaje. Tengo asuntos que atender en la escuela, así que me voy. Sin mirar atrás, salí sin sentir ningún apego. En la taquilla, la fila era larga. Cuando por fin me tocó el turno, ya no quedaban entradas para Sunaven. La siguiente disponible era pasado mañana. Frustrada, me pasé los dedos por el pelo. ¿A dónde se suponía que debía ir? No podía dormir en la calle, ¿verdad? Justo cuando me sentía perdida, apareció Leo cargando bolsas. Anna, dijo y su rostro se iluminó de sorpresa. Yo también me sorprendí. Leo, qué coincidencia. ¿Tú también eres de East City? Sí, respondió. ¿Y tú? ¿No tienes a dónde ir? Preguntó con tono preocupado. ¿Qué tal si vienes a pasar el año nuevo a mi casa? Me quedé paralizada y luego agité rápidamente las manos. Imposible. Él sonrió. ¿Qué tiene de malo? Solo estamos mi abuela y yo en casa. Es muy tranquilo. Tú animarás un poco el ambiente. Además, no puedo dejarte sola durante el año nuevo. Me preocuparía. Hizo una pausa y luego añadió, por favor, Anna, considéralo como hacerle compañía a mi abuela, que está sola. Está sola en casa y se aburre muchísimo. Puso cara de pena y no pude evitar reírme, era incapaz de negarme. Al final acepté. En cuanto salí de la estación, una brisa fría me golpeó. Me ajusté el abrigo. Al ver esto, Leo se quitó el suyo de inmediato y me lo puso sobre los hombros. Un tenue aroma a madera persistía. Hace frío, ¿verdad? Dijo. East City es mucho más fría que Sunaven. Negué con la cabeza, pero una cálida sensación me invadió. La casa de Leo estaba en el casco antiguo, una pintoresca casa de 2 plantas. En cuanto entramos al patio, el olor a dumplings inundó el aire. Una anciana de pelo plateado estaba de pie en la puerta de la cocina, sonriendo. Leo, has vuelto. ¿Y esto es? Su mirada se posó en mí y sonrió radiante. Vaya, vaya, parece que este año te has traído a casa una mujer muy guapa. Me sonrojé y bajé la cabeza. Abuela, ella es Anna, mi amiga, presentó Leo. Bien, bien, bien. Pasa y caliéntate, abuela. Leo estaba ocupado cocinando dumplings mientras me ayudaba a llevar el equipaje a la habitación de invitados. La habitación no era grande, pero estaba limpia y ordenada. La ropa de cama olía a sol. Descansa un rato. Los dumplings estarán listos pronto, dijo Leo con dulzura, dejando la maleta en el suelo. Asentí con la cabeza y me senté en el borde de la cama, contemplando la nieve que caía. Una paz como nunca antes me había invadido. Quizá así se sentía estar en casa. Esa noche nos sentamos alrededor de la mesa a comer dumplings humeantes. Abuela, Leo no paraba de servirme comida. Anna, deberías venir aquí a menudo. Siempre eres bienvenido en mi casa, dijo con calidez. Sonreí y asentí, sintiendo una gran alegría. Después de cenar, Leo sugirió que diéramos un paseo por el parque cercano. El parque estaba casi desierto en invierno, solo había unas pocas parejas acurrucadas, disfrutando de la inusual tranquilidad. Caminamos despacio a lo largo del lago en silencio. La nieve caía suavemente, cubriéndonos como una fina manta blanca. Gracias, Leo, rompí el silencio con voz suave. ¿Gracias por qué? Gracias por acogerme, por darme un lugar cálido donde quedarme. Leo me miró y bromeó, ¿y qué tal si me lo agradeces convirtiéndote en mi novia? Me quedé paralizada un instante y luego solté una risita burlona. Sueña, aunque dije eso y sentí un ligero escalofrío. Dime entonces, ¿cómo me lo agradecerás?
Al fin y al cabo soy el héroe que te rescató de las aguas turbulentas de la estación, dijo exagerando dramáticamente. No pude evitar reírme de su teatralidad y su fingida seriedad. ¿Un héroe? Creo que intentas extorsionarme, dije fingiendo regañarlo. Fingió pensarlo un momento y luego con gran seriedad dijo, déjame pensar. ¿Qué te parece si cocinas para mí todos los días hasta que empiecen las clases? No pude evitar poner los ojos en blanco. Ojalá. Mi cocina no tiene nada de especial. Sonrió mirándome con ojos brillantes. No te preocupes. No soy exigente. Y aunque tu comida esté mala, me la comeré toda, añadió, y su actitud descarada me hizo reír a pesar de mí misma. ¿Así demuestras tu gratitud? Parece que intentas aprovecharte de mí. Vaya, parece que mi encanto no basta, suspiró dramáticamente y de repente se acercó más. Entonces quizá debería esforzarme más. Sentí que me sonrojaba y retrocedí rápidamente. Ni se te ocurra, exclamó. Al verme nerviosa, no pudo evitar reírse. Es broma, dijo extendiendo la mano para acariciarme suavemente el pelo. Volvamos. La abuela debe de estar preocupada. De vuelta en casa de Leo, la abuela Leo ya había preparado una sopa caliente de jengibre, diciendo que ayudaría a combatir el resfriado. Sostuve la sopa saboreando su calor, y por primera vez, sentí un atisbo de esperanza para el futuro. Quizás dejar atrás el pasado y empezar de nuevo no era tan mala idea después de todo. En la víspera de Año Nuevo, el cielo se iluminó con brillantes fuegos artificiales, iluminando toda la noche. El ensordecedor estruendo de los petardos resonaba. Me quedé junto a la ventana y por un instante sentí como si estuviera en otro mundo. Feliz Año Nuevo, Anna, dijo muy cerca de mí, con un aliento cálido que me rozó la oreja y me hizo estremecer. Me giré y me encontré con su mirada profunda. En ese instante el tiempo pareció detenerse y mi corazón dio un vuelco. Feliz Año Nuevo, Leo, le susurré. Se acercó más con voz suave. Me gustas, Anna. Afuera, los fuegos artificiales seguían explotando, sus deslumbrantes colores reflejándose en mi rostro y en el de Leo. En esa luz brillante y centelleante por fin vi mi propio reflejo en sus ojos y asentí muy, muy suavemente. Después de Año Nuevo, Leo y yo regresamos juntos a Sunaven. Nuestra relación era diferente ahora, un cambio sutil pero innegable. Nos tomábamos de la mano al caminar por el campus, almorzábamos juntos en la cafetería, estudiábamos codo a codo en la biblioteca. Todo se sentía sorprendentemente natural. Un día al salir de la biblioteca, vi una figura familiar de pie bajo un árbol. Era Mark. Parecía más delgado, incluso más demacrado que antes, con los ojos inyectados en sangre. Nos vio y su mirada se clavó en la mía. Anna, dijo con voz ronca. ¿Podemos hablar? Leo me apretó la mano, un gesto silencioso de consuelo. Negué con la cabeza. No hay nada de qué hablar, Mark. Pero yo. Necesito explicarme. Parecía desesperado. Clara, ella, lo interrumpí. Lo que haya pasado entre tú y Clara es asunto tuyo. No es asunto mío. Se acercó con voz suplicante. Ella perdió al bebé y se fue. Dijo que ya no podía verme a la cara. Sentí un atisbo de algo, no exactamente compasión, quizá un leve eco del pasado, pero enseguida se transformó en fría indiferencia. Lo siento mucho, dije con voz monótona. Pero eso no cambia nada. Parecía completamente derrotado, pero pensé. Pensé que aún te importaba. Si me importaba, Mark, dije con la voz quebrada por fin. Durante mucho tiempo me importó. Pero lo desechaste. Elegiste a Clara una y otra vez. Ya tomaste tu decisión. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No lo hagas. Vete ya. Por favor. Me miró fijamente durante un largo rato, luego se dio la vuelta y se marchó con los hombros caídos. Leo me rodeó con el brazo y nos alejamos en silencio. Esa noche no pude dormir. Ver a Mark había removido viejos sentimientos, viejas heridas. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, mirando el tranquilo campus. Leo me encontró allí.
No dijo nada, solo me envolvió en una manta y me abrazó. Está bien, susurró. Está bien estar triste. Está bien sentir lo que sea que estés sintiendo. Y en sus brazos por fin me permití llorar. Lloré por el amor perdido, por los años desperdiciados, por la mujer que solía ser. Y lloré por el futuro, un futuro que por fin era verdaderamente mío. La vida siguió su curso. Destaqué en mis estudios y me gradué con honores. Leo y yo seguimos juntos, y nuestra relación se fortaleció con el paso de los años. Era paciente, amable, comprensivo, todo lo que Mark no era. Nos casamos después de graduarnos, en una ceremonia sencilla con nuestros amigos y familiares más cercanos. Yo llevé un vestido blanco sencillo y Leo un traje que me quedaba de maravilla. Sin grandes declaraciones, sin sombras que se prolonguen, solo nosotros y nuestro amor. Nos mudamos a una nueva ciudad, comenzamos nuevas carreras. Yo me convertí en analista financiera y Leo en profesor de matemáticas. Compramos un pequeño apartamento, lo llenamos de libros y risas, y construimos una vida. Años después, supe de Mark por un conocido común. Se había vuelto a casar con una mujer que, según este conocido, lo tenía muy controlado. Nunca ascendió más allá de teniente coronel. Nunca pareció realmente feliz. No sentí nada, ni tristeza, ni ira, ni arrepentimiento. Nada de nada. Clara, según supe, había ido de hombre en hombre sin encontrar jamás el amor verdadero que tanto anhelaba. Nunca se puso en contacto conmigo, y yo nunca la busqué. Una cálida tarde de verano, Leo y yo estábamos sentados en nuestro balcón, viendo la puesta de sol. Tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «¿Sabes?», dijo con voz suave. «Me alegro mucho de que hayas perdido ese tren». Sonreí, apoyando la cabeza en su hombro. «Yo también, Leo». «Yo también». Y en ese momento, viendo cómo los colores pintaban el cielo, supe que había tomado la decisión correcta. Había elegido una vida propia, una vida llena de amor, risas y una felicidad tranquila y duradera. El pasado era pasado, y mi futuro era brillante.